El Servicio de Cirugía General del Hospital Militar Central, en conjunto con la Universidad Militar Nueva Granada, presenta Cáncer de lengua, estadios tempranos. Para abordar este tema es necesario conocer la clasificación TNM desarrollada por las guías de la National Comprehensive Cancer Network, que proponen un sistema para estadificar el cáncer de cabeza y cuello en su séptima edición del 2010, la cual excluye tumores no epiteliales como aquellos del tejido linfático, tejido blando, hueso ni cartílago. De tal forma, encontramos que para el tumor primario el tamaño varía desde un tumor que no puede ser evaluado hasta la presentación de la enfermedad local muy avanzada. Para la caracterización de la afección de los ganglios linfáticos podemos encontrar desde los indetectables hasta la metástasis a un ganglio mayor de 6 centímetros en su mayor dimensión. Otro aspecto contemplado es la presencia o no de metástasis distales, así como el grado histológico, donde puede no determinarse un grado de diferenciación hasta hallarse una lesión completamente indiferenciada. El cáncer de cavidad oral se puede presentar en paladar duro, piso de la lengua, 2/3 anteriores de la lengua, trígono retromalleolar y procesos alveolares, siendo la lengua móvil la región de la cual se tratará esta revisión. Se define tumor en estadio temprano como aquella lesión menor a 4 centímetros sin compromiso ganglionar, considerándose una lesión T1 como aquella con una longitud menor a 2 centímetros y T2 como aquella entre 2 a 4 centímetros. Entre los aspectos epidemiológicos se observa que este es el cáncer más frecuente de la cavidad oral. Los estadios tempranos representan el 46 al 71% de esta entidad, con una supervivencia a 5 años inversamente proporcional al estadio tumoral, siendo el estadio 1 del 70% y el estadio 2 del 60%. Para el diagnóstico y estadificación será necesaria la elaboración de una adecuada historia clínica con un minucioso examen físico, la realización de una biopsia y la toma de imágenes, tomografía axial computarizada, resonancia magnética según se requiera, así como una evaluación multidisciplinaria con el fin de estadificar y así seleccionar un tratamiento. Estudios epidemiológicos han demostrado el riesgo de desarrollar múltiples enfermedades en lengua y cavidad oral asociados al consumo de tabaco en todas sus formas. Especialmente se ha visto una marcada relación entre la frecuencia en el hábito tabáquico y una mayor severidad. En todas las formas del tabaco se han identificado más de 300 carcinógenos. Entre los más estudiados están los hidrocarburos aromáticos policíclicos y las nitrosaminas. Estos presentan una acción local en los queratinocitos que alteran el ADN e interfieren en el proceso de replicación. El consumo de alcohol es otro de los factores de riesgo asociados a la aparición de cáncer lingual. Una de las teorías contempla que al haber un consumo elevado de alcohol, el acetaldehído catalizado por el citocromo P450-2E1, proveniente del etanol, no logra ser oxidado eficazmente por la aldehído deshidrogenasa, que conlleva al aumento en la producción de especies reactivas de oxígeno que generan un daño directo a nivel celular. Existe una correlación entre nutrición y cambios neoplásicos del epitelio, tanto por efecto directo de los carcinógenos presentes en los alimentos y sus aditivos, como de modo indirecto por la síntesis de moléculas que causan cambios en el metabolismo debido a alteraciones en los hábitos nutricionales. Se ha observado el consumo de ácidos grasos monosaturados y su comportamiento como factor promotor tumoral en diversos tejidos como la cavidad oral, colon y seno.
por medio de cambios en la integridad de la membrana celular, aumento de la peroxidasa lipídica y alteración del metabolismo de nutrientes. Es importante tener en cuenta ciertos signos de alarma, como por ejemplo úlceras que no cicatrizan en 2 semanas, aparición de tumoraciones, hiperplasias, nódulos, asimetrías e inflamaciones, hemorragias de origen incierto, manchas leucoplásicas, eritoplásicas o pigmentadas, dolor, trismo, parestesias y analgesias, induraciones, fijación de tejidos móviles. Por lo tanto, en aquellos pacientes con lesiones únicas persistentes por más de 3 semanas, eritroleucoplásicas de superficie rugosa, indurada, que pueda o no producir dolor, pero sí disconfort, será en quienes se debería profundizar en la búsqueda de esta entidad. En el examen físico, la evaluación local de la lengua debe hacerse de manera sistemática, inspeccionando y palpando el dorso de la lengua, bordes laterales, cara ventral y piso de la lengua. La evaluación de cuello incluye palpación de las glándulas submandibular y sublingual, así como el examen de los ganglios cervicales y preauriculares. En 1978, la OMS definió la leucoplasia como una mancha blanca que no puede caracterizarse como otra entidad clínico-patológica, pero en 1994 el simposio internacional llevado a cabo en Uppsala, Suecia, se adiciona a esta definición la tendencia a la malignidad que, según Mehta y colaboradores, se demostró que los fumadores tienen 7 veces más riesgo de presentar leucoplasia que los no fumadores. La leucoplasia tiene dos variedades clínicas, la homogénea con una tasa de malignización de 0,6 a 5% y la no homogénea que encierra particularmente la eritroleucoplasia, la presentación nodular y la exofítica que adquiere un potencial de malignización 4 a 5 veces mayor que la variedad anterior. Como vemos, la leucoplasia homogénea es una lesión uniforme plana que puede presentar grietas o hendiduras poco profundas, su consistencia no suele ser indurada, la presentación de síntomas es rara. La eritroleucoplasia es una lesión de superficie irregular de apariencia congestiva con eritema y pueden haber síntomas como prurito y ardor. La leucoplasia nodular se presenta como una superficie irregular pero de características algodonosas, es característica de la lesión que desarrollan los fumadores activos y su lugar de aparición es con frecuencia en los bordes laterales de la lengua. La leucoplasia exofítica es una lesión que combina características de las lesiones previas como la superficie irregular, la apariencia congestiva y eritematosa, lo cual aumenta su potencial de malignización hasta un 17,5% según el seguimiento de leucoplasias del Dr. Silverman y colaboradores. Es necesario tener en cuenta que esta es una lesión evolutiva que puede ir desde un disconfort inespecífico progresivo a una úlcera que no remite en más de 10 días, asociado a la aparición de lesiones premalignas como las vistas anteriormente. Por ello, es de vital importancia reconocer que la sintomatología es inespecífica y que cuando los síntomas alarman al paciente, los estadios suelen ser más avanzados. En cuanto al tratamiento, se seguirán los lineamientos de la Guía de Cánceres de Cabeza y Cuello de la NCCN que tienen el mayor grado de evidencia, la cual propone para tumores primarios T1, T2, N0 la excisión de primario con o sin disección bilateral o ipsilateral. En este punto se diferencian aquellos pacientes sin factores de riesgo, es decir, sin diseminación extracapsular, márgenes positivos, hallazgos de T3 o T4, diseminación ganglionar, invasión perineural o embolismo vascular, a quienes se les hará seguimiento. Para aquellos con un ganglio positivo, sin factores de riesgo, se recomienda radioterapia opcional y seguimiento, y si el paciente presenta factores de riesgo, se recomienda con más fuerza la radioterapia o la reexcisión. Si tiene otros factores de riesgo, la radioterapia es la mejor opción. Ahora,
Si se elige radioterapia externa con o sin braquiterapia, sin enfermedad residual se hace seguimiento. Para los principios de cirugía es necesario realizar una correcta evaluación con otros profesionales si se requiere, la recesión de primario con márgenes adecuadas, la identificación del compromiso de nervios, el correcto manejo del cuello, como también la identificación de enfermedad a distancia y así realizar un manejo de recurrencias y calcular la supervivencia. Por consiguiente, en la evaluación es necesario revisar el estadio y las imágenes para determinar la extensión de la enfermedad, descartar la presencia de un tumor primario sincrónico y metástasis a distancia y evaluar el estado funcional actual, así como la posibilidad de una cirugía de rescate y la necesidad de tratamiento inicial no quirúrgico. Desarrollar un plan prospectivo de supervivencia que incluya un adecuado examen de ser necesario en salud dental, nutricional, así como en hábitos saludables y cualquier otra intervención necesaria para una rehabilitación lo más completa posible. De tal forma, la resección del tumor primario deberá ser en bloque con márgenes quirúrgicos adecuados, disección de cuello si hubiese extensión a este en otros estadios, y llevar a cabo la intervención quirúrgica basada en la extensión del primario. Por ende, en cuanto a la biopsia, se entenderá que una directa se hace cuando la lesión se encuentra posicionada sobre la mucosa oral y es de fácil acceso, como en el caso de las lesiones precancerosas orales y lesiones primarias neoplásicas, y la indirecta si la lesión se encuentra cubierta de una mucosa aparentemente normal. En cuanto a las lesiones T1 o T2, se recomienda la glosectomía parcial con cierre por primera intención. Se puede realizar de forma opcional injerto de piel, así como la disección electiva de cuello versus ganglio centinela según la profundidad de la lesión, como más adelante se explicará. También se indica la radiación posoperatoria tomando en cuenta el riesgo de necrosis tisular como una de las complicaciones principales de esta terapia. Respecto a los márgenes es importante tener en cuenta que los macroscópicos aceptables son entre 1,5 a 2 centímetros. Se entiende como margen clara aquella distancia desde el borde del tumor hasta el margen resectado mayor a 5 milímetros, y un margen estrecho como aquella distancia desde el borde hasta el margen menor a 5 milímetros. La biopsia por congelación corroborará la negatividad microscópica de los márgenes. Cabe recordar que R0 se refiere a una recesión completa de tumor a nivel macroscópico con márgenes histológicos respetados, R1 a una recesión completa a nivel macroscópico pero con márgenes afectados en el estudio histológico, y R2 a una recesión incompleta a nivel macroscópico con afectación histológica del margen, también denominada enfermedad macroscópica residual. En esta gráfica se muestra la supervivencia en el eje de las ordenadas y en el eje de las abscisas el periodo de observación según se deje o no márgenes claros, evidenciando una mayor supervivencia con márgenes R0. La recesión de las lesiones linguales vendrá determinada por dos factores: criterios oncológicos, donde se determina la exéresis total de la lesión con el margen de seguridad determinado por su naturaleza benigna o maligna, y los criterios funcionales, donde se tiene en cuenta la preservación de la movilidad y forma de la lengua de tal modo que no se afecte el habla ni la deglución. De esta manera, en el manejo ganglionar, Yi y colaboradores desarrollaron un estudio en el cual se evidenció que en aquellos pacientes en quienes se realizaba vaciamiento ganglionar se presentó una tasa de 17% de metástasis ganglionar a 2 años respecto a aquellos a quienes se dejaban sin tratamiento, con un 43%. Paladín y colaboradores encontraron que la supervivencia a 5 años al realizar vaciamiento profiláctico es de 80% en comparación con los pacientes en quienes se hace seguimiento clínico o se espera realizar el vaciamiento cuando las adenomegalias sean clínicamente identificables,
quienes tienen un 53% de supervivencia. El score de Martínez-Gimeno permite evaluar el riesgo de metástasis de carcinoma escamocelular y predecir de forma segura la metástasis a cuello, resultando especialmente útil en aquellos pacientes N0. Este score evalúa 7 parámetros. Dependiendo de su puntuación, es posible identificar a aquellos pacientes sin riesgo de metástasis ganglionar de 7 a 12 puntos, con bajo riesgo de 13 a 16 puntos y con alto riesgo de 17 a 30 puntos. El sistema permite evitar casi el 30% de las disecciones de cuello con una sensibilidad del 100%. En esta tabla se evidencia el riesgo de metástasis ocultas según el estadio, donde encontramos que para T1 y T2, en varias series de casos, se presentaron en un 20 a 53% respectivamente. Aquí se evidencia que la incidencia de metástasis ganglionares, cuyo primario está en la lengua móvil, para T1 es de 14% y T2 30%, con tendencia al aumento según avance el estadio. El ganglio centinela se ha desarrollado como una estrategia para definir la necesidad del manejo ganglionar en pacientes sin clínica de metástasis ganglionar. En esta tabla vemos la distribución de los ganglios centinela para tumores de cavidad oral respecto al nivel cervical en pacientes con patología sin diseminación ganglionar clínica, encontrándose que fue más frecuente en el nivel 2. El ganglio centinela tiene una probabilidad preprueba del 18% y posprueba del 100%, falsos negativos de 0% con una sensibilidad y especificidad del 100%. Respecto a la radioterapia y braquiterapia en los tumores T1, se recomienda braquiterapia con iridio 192 y para lesiones grandes con mayor riesgo de afectar cuello subclínicamente se recomienda radioterapia externa y braquiterapia con disección electiva de cuello. En esta tabla se muestra el control local y la supervivencia a 5 años para los pacientes tratados con braquiterapia sola o combinada con radioterapia externa en un estudio de 448 pacientes en el centro Alexis Bautin, encontrándose que para estadios T1 hubo un control local del 93% y supervivencia del 69%, y para T2 65 y 41% respectivamente. Así pues, la selección del tratamiento se hará según el estadio y las secuelas que para cirugía en general son disglosias y alteraciones funcionales, y para radioterapia, necrosis, sonroinfección, alteraciones tróficas y cicatrices. En esta tabla se muestra el control final local con cirugía o radioterapia, encontrando que según estas series es muy similar en estadios tempranos el hecho de estar una u otra. Recurrencia. Acá vemos los factores que determinan la recurrencia en 227 pacientes con carcinoma escamocelular de lengua en estadios tempranos, donde la edad mayor a 55 años, un estadio T2, una clasificación patológica de 2 y 3 y el hecho de no realizar un tratamiento combinado se correlacionaba con una mayor recurrencia. Acá se evidencia que la supervivencia según diseminación ganglionar para N0 y NX tiene mejores porcentajes en un periodo de observación de 10 años con una P menor a 0,001. En relación con las complicaciones de la cirugía, las más frecuentes son la presentación de fístula orocutánea, necrosis en el sitio operatorio, disfagia y daño del nervio hipogloso. En la radiación son necrosis del sitio y exposición ósea, por lo que la valoración con un odontólogo será necesaria, así como la evaluación de la cavidad oral en cada sesión de radioterapia. Finalmente, algunas recomendaciones de seguimiento son realizar adecuada historia clínica y examen físico en cada consulta, que debe ser en el primer año cada 1 a 3 meses, en el segundo año cada 2 a 4 meses, en el tercer al quinto año cada 4 a 6 meses, después del quinto año cada 6 a 12 meses.
También se recomienda realizar imágenes post-tratamiento solo en presencia de síntomas, realizar exámenes de TSH cada 6 a 12 meses si se irradió el cuello, así como la realización de una evaluación y rehabilitación del lenguaje y de la capacidad funcional. Y por último, evitar el consumo de alcohol y hábito de fumar.